Es un periodo en el que vas a estar revisando, ok, ¿cómo me estoy comportando? ¿Qué tan fiel estoy siendo a mi deseo personal? ¿Con qué tanta lealtad estoy accionando en consecuencia? ¿Y qué tan capaz soy de superar los obstáculos que están amenazando mi existencia, mi espacio individual? Mi nombre es Gaby y me da mucha alegría recibirte hoy para hablar de la retrogradación de Marte que va a ocurrir en 2 signos, tanto en el signo de Leo como en el signo de Cáncer. Estuvo hasta hace muy poquito transitando por Cáncer, bueno, en cierto periodo de la retrogradación va a volver al signo y en este video vamos a encontrar respuestas a algunas dudas que podemos tener sobre cómo afecta de acuerdo al signo en el que va a estar transitando, qué esperar de este momento, cómo puede afectar a nivel personal. Hay una particularidad que tiene Marte, que es que al formar parte de lo que son los planetas personales en astrología, siempre sus retrogradaciones impactan con mucha fuerza en nuestra conciencia. Tanto Marte como Venus y Mercurio son 3 planetas que nos ayudan a forjar una identidad, definir una individualidad o desarrollar cierto tipo de personalidad, y gracias a estas influencias es que después podemos insertarnos socialmente y participar a nivel más colectivo o llevar a través de la profesión, por ejemplo, o de un rol social, nuestros talentos individuales al mundo, compartirlos con otras personas. Entonces, cuando Marte retrograda, definitivamente sentimos con fuerza su influencia porque es uno de estos planetas que nos está ayudando a definir una personalidad. Por lo tanto, al volver hacia atrás en los pasos, este planeta siempre nos lleva a revisar, reflexionar mucho, darnos cuenta de algunas cuestiones involucradas a esto, a cómo estamos accionando, cómo nos estamos moviendo en torno a deseos y demás, que hay que mirar a detalle porque, bueno, puede que haya algunas fallas, algunas demoras, algunos contratiempos, y va a ser importante entonces que en lo que es la retrogradación aprovechemos bien esta oportunidad para mejorar todo lo que podamos, esta energía, esta forma de expresar nuestro Marte. Marte es un planeta que gobierna el deseo personal, gobierna la forma en la que somos capaces de accionar para satisfacer ese deseo y también la forma en la que vamos a ser capaces de superar obstáculos, si somos más o menos capaces de superar ciertos obstáculos que a veces aparecen en el camino, que pueden ser personas, circunstancias, complejidades de la vida. ¿Qué tan capaces vamos a ser de superar eso? Esto lo vemos muy marcado de acuerdo al signo en la carta natal, los aspectos, pero bueno, en este momento al estar en Leo y después en Cáncer va a tener mucho que ver con estas energías. Entonces, el arquetipo de Marte es el guerrero, por lo tanto, siempre que Marte se activa con fuerza, este arquetipo es como que aparece con mayor poder en nuestra vida y empezamos a darnos cuenta de que nuestro guerrero, nuestra guerrera interior está queriendo dar batalla. Es un momento en el que vamos a estar más conscientes de qué tan preparados o listas estamos para dar batalla ante lo que nos lo demande, o incluso si estamos proyectando un poco esta energía en algunas personas de nuestro entorno, figuras en las que depositamos mucho más esto de lo masculino, la preparación, la capacidad de superación. Marte tiene mucho que ver con el costado masculino de cualquier ser humano, más allá del género. Es esta energía que todos todos poseemos, y que nos permite justamente esto, ¿no? Luchar por lo que queremos, avanzar, conquistar nuevos territorios, como un guerrero. Un guerrero es el que defiende su territorio y el que, lejos de querer ser invadido, busca conquistar o estar preparado para dar batalla ante cualquier amenaza que pueda llegar a ser esto, ¿no? Como un desafío. Entonces, en la retrogradación de Marte es de esperar que nos demos cuenta de cómo estamos expresando esta energía y en qué aspectos tenemos que trabajar para poder
o exaltarla más en caso de que esté un poco dormida y proyectada en otras personas, o regularla mejor en caso de que esté demasiado desbordada en nuestro ser y esté impidiendo que otras influencias o incluso nos esté llevando a, esté impidiendo que otras influencias se expresen o nos esté llevando a estar dando batalla, pero desde un lugar de mucha reactividad y necesidad de defensa. Vamos a hablar un poco de lo que es un planeta retrogradando. La retrogradación de cualquier planeta siempre refiere a un periodo en el que desde la óptica de la Tierra, al observar el planeta en su órbita, pareciera ir hacia atrás. Esto no es un fenómeno que ocurra realmente, sino que es una cuestión de perspectiva, de observación desde la Tierra hacia el espacio y de que pareciera que el planeta va hacia atrás. Y entonces este fenómeno lo que genera es que, si bien a nivel físico no es real, a nivel de conciencia y a nivel energético sí influye y nos lleva a sentir que la influencia de ese astro está afectada. Particularmente lo que ocurre con los planetas en retrogradación es que dejan de expresarse de manera exaltada hacia afuera sus influencias y se sienten como más, con un efecto como más introspectivo, como de indagación interna, o incluso sentimos que la forma en la que vamos a expresar la energía tiene menos impacto, tiene menos llegada, ¿sí? En el caso de Marte, por ejemplo, podemos sentir que, que estamos queriendo accionar por algo, pero eso es como que se está refrenando, como que no tiene el impacto que estábamos deseando que tuviera, y esto justamente es una gran oportunidad. Siempre las retrogradaciones de cualquier planeta son grandes oportunidades para eso, para observar desde qué lugar estamos accionando y si no están saliendo del todo bien las cosas, si no será porque nos toca cambiar algo, modificar algún aspecto, pulir más ciertos detalles, mejorar algunas formas, ¿sí?, de expresar la energía. Entonces, para esto sirven las retrogradaciones, para indagar internamente, reflexionar, tomar conciencia y reparar, mejorar, pulir todo aquello que nos demos cuenta que no está saliendo de la manera en la que habitualmente sale o en la que esperamos. Entonces, ¿cómo puede comportarse Marte y su retrogradación de acuerdo a los signos en los que va a estar ocurriendo, que son Leo y Cáncer? En primer lugar, recordemos quién es Leo. Leo es un signo de fuego, es un signo que forma parte de una etapa zodiacal en la que la energía está puesta en el desarrollo de la individualidad, en el desarrollo del yo, en el sentir orgullo y pasión por quien se es individualmente y en el ser fiel justamente a esas pasiones, a esos gustos individuales, a esas expresiones propias. Por lo tanto, al Marte estar transitando por Leo, va a estar indicando que es un periodo para reflexionar mucho sobre la forma en la que hemos estado o en la que has estado luchando y dando batalla y avanzando por territorios con valentía para esto, para hacerte un espacio para tu brillo individual, para expresar tu verdad, para no tener miedo de compartir con el mundo y gritar lo que te apasiona, lo que amás. Es un periodo en el que vas a estar revisando, ok, ¿cómo me estoy comportando? ¿Qué tan fiel estoy siendo a mi deseo personal? ¿Con qué tanta lealtad estoy accionando en consecuencia? ¿Y qué tan capaz soy de superar los obstáculos que están amenazando mi existencia, mi espacio individual? Va a ser un periodo clave para revisar esto y también para observar de qué forma, en caso de que no estés notando que algo externo amenaza tu autoexpresión, por ejemplo, que nada te genera miedo, que nada te genera conflicto, quizás te toque reflexionar sobre la forma en la que estás ejerciendo tu energía y si esto no está yendo en contra, si no estás siendo muy reactivo, muy reactiva o muy impositivo en esto de
querer ser fiel y honrar tu deseo personal, tu existencia, si no te estás llevando puesta a otras personas. Como todos y todas estamos luchando por honrar nuestra existencia, porque se cumplan nuestros deseos, porque nuestro yo sea escuchado y sea valorado, es posible que se generen ciertas batallas de poder. Tenemos que observar entonces, ¿me estoy animando a luchar con valentía por lo que quiero expresar? ¿Estoy ganando territorio? ¿Me estoy sintiendo bien? ¿No estoy dependiendo de nadie, de ningún arquetipo masculino externo que me diga cuándo y cómo brillar? Perfecto, si lo estoy haciendo así, voy bien. Y ahora, ¿cómo me estoy comportando en relación a otras personas? ¿Estoy queriendo imponer mi deseo por sentir que lo mío es más importante que los demás? ¿Me gusta que los demás expresen y brillen? ¿O me incomoda? ¿Me afecta? ¿Quiero bajarles un poco el volumen porque me quiero escuchar más a mí? Tenemos que tener cuidado de esto, no lo digo por nadie, simplemente porque puede haber una tendencia a esto, a que queramos avanzar sobre territorios ajenos para imponer un deseo personal, y justamente ahí es donde puede aparecer mucho karma, mucha sombra que después genere grandes conflictos, porque al Marte estar retrogradando también puede generar que ante un pequeño problema la batalla se cree mucho más rápido que cuando Marte está directo. También en tema, por ejemplo, de pasiones más amorosas, puede que ocurra que haya como una necesidad de destapar más lo que sentimos, de expresarlo, de querer compartirlo con otras personas, con quien amamos, o incluso demostrarle a alguien para quienes estén en este momento de su vida, ¿no? Como de un gran enamoramiento, como esto de querer jugársela por amor. Puede ser la retrogradación un periodo para reflexionar mucho al respecto, no tanto ir a hacerlo directamente, sino a ver por qué no me animo, por qué no lo hago, y ya después cuando el planeta salga de la retrogradación, quizás sí empezar a expresar con un poco más de claridad si es correspondido o si no, bueno, si es conveniente. Pero es posible que en ese sentido también se pueda sentir bastante, y esto van a ser tiempos de una gran revisión, no solo de la forma en la que estamos expresando el deseo, sino también de dónde emerge el deseo, que bueno, esto es todo un tema, ¿no? De dónde nacen nuestros deseos, si son propios, si son heredados, si son que los agarramos de alguien más y los hicimos y los queremos como materializar. También en este sentido, ya más a nivel filosófico y espiritual, es posible que muchas personas vayan a estar reflexionando o intentando encontrar respuestas, ¿no? Esto que deseo es mío, esto es un sueño ajeno, lo heredé, ¿para qué estoy accionando como acciono? ¿Para qué estoy expresándome de esta manera en estos lugares? Bueno, va a haber mucho en relación a eso, y creo que va a ser interesante hasta dónde cada persona pueda llevarlo, de acuerdo también a lo que necesite descubrir en esta etapa. Y pensemos que Leo, ahora que estamos hablando de que Marte va a ir de Leo a Cáncer, pensemos que el paso Cáncer-Leo tiene que ver con la trascendencia de los espacios de seguridad, de la tribu, de la pertenencia, de la familia, trascender esos lugares en los que por sentir que hay afecto se repiten costumbres, se conservan tradiciones y hay menos espacio para la expresión individual. Ahí es cuando Leo emerge de la tribu y busca hacer su camino del héroe, busca hacer su camino de individualización. Y al ir hacia atrás, Marte en este signo, al volver a Cáncer, hay como un mensaje de, por alguna razón, tenés que volver a revisar estas bases, memorias familiares, tradiciones, tenés que volver a los afectos, a tus lugares de cierta seguridad para recuperar algo o para recordar algo que quizás por ir en este afán de querer brillar y luchar por conseguir tu lugar, te estabas olvidando de algún valor, de algo importante que es significativo, o incluso de resolver alguna situación en tu entorno familiar que tenés que cerrar antes de seguir avanzando por tu cuenta, ¿no? Como también tomar responsabilidad de las acciones y decir, bueno,
no me voy a escapar de esto, voy a volver, voy a solucionar lo que haga falta para después, cuando Marte vuelva a Leo, poder seguir avanzando con mucha más libertad y disfrute, pero esto habiendo solucionado lo que no estaba funcionando, o quizás habiendo, no sé, porque a veces necesitamos un tiempo para encontrar nuestro lugar, para recordar quiénes somos, pero esto no quiere decir abandonar por completo los espacios afectivos. A veces es tomarnos una distancia, un tiempo y luego volver para aprender a convivir en la tribu, en la familia, pero sin dejar de lado lo individual, ¿no? Entonces puede que algunas personas también vayan a estar trabajando mucho con esto, con el resignificar el valor de la pertenencia sin que esto implique desaparecer individualmente, y también con el luchar por encontrar un lugar individual en caso de que todavía no lo hayan podido lograr, sin que esto implique matar al clan, ¿sí? Porque a veces nos confundimos un poco y creemos que es una cosa o la otra, cuando en realidad tenemos que ser valientes para poder habitar los espacios, sobre todo los espacios en los que sentimos que somos felices, ¿sí? Sin que esto implique resignar ninguna de las dos cosas. Siento que esta va a ser una gran temática canceriana, además de que también Cáncer tiene que ver con volver al hogar interior. Van a ser tiempos en los que, sobre todo si estuvimos teniendo que, desde que Marte entró al signo de Leo a partir del 5 de noviembre, si estuvimos sintiendo que teníamos que luchar mucho por lograr, por existir, por ocupar un lugar, por ser visibles, quizás ahora que Marte vuelva a Cáncer, podemos sentir que es un momento de mayor necesidad de introspección, de estar en casa, de hacer cosas que sean para el autocuidado, escuchar más a nuestras emociones, atender a nuestra vulnerabilidad, entender, bueno, sí, puedo ser muy guerrera, pero también tengo un costado muy vulnerable que necesito cobijar y cuidar para para después poder volver al ruedo sin morir en el intento, ¿sí? Entonces también este costado de lo canceriano me parece muy, muy bonito como lugar de esto, como vemos acá en la imagen, ¿no? De volver a relajarnos a nuestras aguas internas, a recordar quiénes somos, de dónde venimos, ¿sí? También me parece una gran oportunidad para esto. Algo significativo que también es importante observar es que cuando Marte transite por Leo retrogradando, va a exaltar al gobernante de Leo, que es el Sol. Por lo tanto, esto reconfirma el hecho de que todos y todas vamos a estar reflexionando mucho sobre nuestra identidad, sobre la forma en la que también estamos expresando nuestro Sol natal, nuestra creatividad, cuál es el sentido vital, qué es lo que nos mantiene plenas, felices. Y cuando Marte transite ya por Cáncer, lo que se va a exaltar va a ser el regente de Cáncer, que es la Luna. Entonces también todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestro sentir, va a ser para esto como de gran reflexión. Vamos a trabajar con muchos patrones de conducta emocional, nos vamos a dar cuenta de algunos miedos también, o de algunas necesidades y carencias que están desatendidas y que ahora también podemos usar a este Marte valiente y guerrero para atendernos, para cuidarnos, para fortalecernos, ya como más desde la responsabilidad propia. Quiero recordar cuáles son las fechas en las que va a ocurrir la retrogradación de Marte. La retrogradación específica va a ser entre el 7 de diciembre del 2024 y hasta el 24 de febrero del 2025, entre los grados 6 de Leo al 17 de Cáncer. Va a ir hacia atrás. Observa qué hay en estos grados de tu carta, cuáles son los planetas, los puntos importantes, los ángulos en los que están estas energías, qué casas son. Todo esto te va a dar información para que entiendas mejor cómo te va a estar afectando este tránsito. Si no conoces tu carta y tenés ganas de empezar a profundizar, busca algún profesional, alguien que pueda ayudarte de manera responsable a indagar tu carta. Incluso si querés contactarme a mí, vas a encontrar todos los links en la descripción del video para estar en contacto, para conocer más sobre mi trabajo. La segunda fecha importante en lo que es esta retrogradación es
una etapa que se llama sombra prerretrógrada que ya ocurrió, y en esta etapa Marte transitaba por los grados por los que va a volver a pasar, y todo lo que ocurría en ese periodo ya nos daba indicios de que había algunos aspectos, algunas formas de expresar Marte o de conectar con esta energía que íbamos a tener que revisar cuando el planeta retrogradara. Este periodo fue desde el 5 de octubre y obviamente hasta el 7 de diciembre, cuando empezó a retrogradar, y ocurrió entre los grados 17 de Cáncer a 6 de Leo. Quizás también te conviene observar qué tenés en tu carta en estos grados, porque quizás si se activó por tránsito algo de esto, ahora que el planeta vuelva a activar eso, puede que aparezcan también temáticas relacionadas a estos planetas natales que puedas tener ahí. Y la sombra post-retrógrada, que es el periodo final de la retrogradación, el más oportuno para trabajar con la mejora, ser proactivos en consecuencia de lo que nos estuvo mostrando que no estaba funcionando bien. Esta sombra post-retrógrada va a ocurrir entre el 24 de febrero del 2025 y el 2 de mayo del 2025, entre los grados 17 de Cáncer y hasta el 6 de Leo. Son tiempos largos los que afectan las retrogradaciones de Marte, porque es un planeta que tarda bastante en transitar entre un signo y el otro. Por lo tanto, cuando ocurren estas retrogradaciones entre lo que es la sombra pre-retrógrada y post-retrógrada, la energía se ve afectada durante bastante tiempo, y por eso también es una etapa de gran oportunidad para observar y trabajar a conciencia. Y otro punto importante también es tu Marte natal. Más allá de las casas en las que este Marte retrogradando va a estar transitando, ¿en qué signo y casa está tu Marte natal? Porque por resonancia se va a estar activando esta energía y es posible que aparezcan muchas temáticas y situaciones que te señalen. El área de tu carta natal en la que está Marte, el signo, te señalen esto como un espacio de gran revisión. Por ejemplo, supongamos que tenés Marte en 12, que es una ubicación para Marte bastante compleja, porque al estar en la casa del inconsciente, la casa 12 tiene que ver con lo que está velado, con lo que no es tan perceptible desde lo que, o sea, en esto de ver la vida hacia adelante, todo lo que está oculto en nuestra conciencia es más difícil de identificar. A veces la energía de Marte allí puede generar que uno no se dé cuenta de la forma en la que su Marte aparece y se expresa, así como que los demás pueden notar que este es un Marte muy fuerte, ¿no? Una persona con mucha capacidad de dar batalla, de generar conflictos, muy reactiva, pero uno al tenerlo en el área del inconsciente, no estar identificando demasiado, es posible entonces que, si este fuera tu caso, notes cómo esta energía empieza a ganar más lugar en tu conciencia. Te empezás a dar cuenta de cuáles son tus reacciones, cuáles son tus costados defensivos, o incluso en quienes proyectás lo masculino o este arquetipo más guerrero. Vas a tener la oportunidad de reflexionar mucho al respecto. Otra posición significativa puede ser si tenés Marte en 7, un Marte que, como todo planeta en casa 7, podría ser fácilmente proyectado en lo vincular, porque es la casa de los vínculos, de la pareja, de las asociaciones. Entonces, si por resonancia se estuviera activando tu Marte en 7, vas a vivir muchas situaciones en relación a pareja que te va a estar reflejando la forma en la que te estás vinculando con tu propio Marte natal. O si tu Marte está en la casa 4, se van a activar muchas situaciones a nivel de bases, de hogar, de familia. Entonces, vas a ver que hay muchas posibilidades de trabajar con esta energía, y por eso también, como recomendaba antes, lo importante que es poder conocer tu carta para trabajar más a detalle y para poder sacarle el máximo provecho. Definitivamente este periodo va a ser de gran oportunidad, no solo oportunidad para revisar, sino también para exaltar mucho más, para quienes no se estaban animando, todas las influencias que haya en sus cartas en relación a estos signos. Si tenés ascendente, por ejemplo, Leo, va a ser un periodo en el que se va a estar activando mucha energía que te va a ayudar a fortalecer más tu ascendente. O si tenés la luna en Leo, te vas a dar cuenta de
cómo es un periodo para trabajar con valentía tus patrones emocionales, para aprender a gestionarlos como con mayor conciencia. O si sos Sol en Leo, también es posible que sea un periodo de gran activación de tu identidad, de gran fortalecimiento de tu yo. O si sos, no sé, tenés a Venus en Cáncer, cuando Marte retrograde sobre tu energía de Venus, va a ser un periodo también interesante porque se va a estar activando todo tu costado femenino. Es posible que a nivel vincular vivas grandes oportunidades de eso, como satisfacer muchos deseos y hacerte cargo de que por vos mismo, por vos misma también podés nutrirte emocionalmente y darte aquello que te hace sentir placer, disfrute, encontrar nuevos estímulos o incluso animarte a expresarle tu amor a alguien, ¿sí? Es muchísimo y apasionante todo lo que se puede descubrir al analizar los tránsitos, y esto llevado a una consulta personalizada o al estudio individual de las energías realmente es muy enriquecedor y puede traer mucha información, sobre todo en momentos en los que estamos necesitando descubrir más sobre las temáticas que se están activando de acuerdo a cada tránsito. Ya está oscureciendo por acá, esto quiere decir que ya hablé demasiado. La verdad es que hay mucho por descubrir, mucho por compartir cuando uno analiza los diferentes tránsitos, sobre todo tomando en cuenta todas las posibilidades que hay de acuerdo a cada carta natal, pero no me daría el tiempo. Por lo tanto, como siempre, te invito a que compartas, a que comentes cómo estás sintiendo estas energías, en qué áreas de tu carta natal estás viviéndolas, qué situaciones significativas están ocurriendo en tu vida, e incluso si tenés reflexiones o dudas, son bienvenidas. También te invito a que compartas este video con personas que creas que lo pueden aprovechar y a que le des un me gusta y te suscribas para que YouTube vea que este contenido es valioso y ayude a que más personas puedan descubrirlo. Te súper agradezco por ser parte de la comunidad, y si no, te invito a que lo seas, a que te suscribas al canal para que puedas acceder a todo el contenido que voy subiendo, que trato de que sea bastante seguido, y de actualizar el canal con diferentes temáticas que puedan cubrir distintos intereses. Me encanta que estés acá, gracias por escucharme. Deseo que este sea un tránsito que puedas aprovechar a profundidad y que te ayude a seguir cumpliendo tus deseos y a seguir conociéndote más a profundidad. Te mando un fuerte abrazo, espero que sigas bien y nos vemos pronto.